Hola, hola, muy buenas tardes. Por favor, si alguien me puede confirmar que me escucha. Ok, perfecto. Bueno, primero que todo queríamos pedir disculpas por la sesión anterior. Tuvimos un pequeño inconveniente técnico, pero ya está resuelto. Pedimos mil disculpas de verdad por el inconveniente. Ok, bueno, sean todos bienvenidos a la sesión de hoy. La sesión de hoy se compone de el ciclo de refrigeración. Vamos a volver a los básicos del HVAC y también hablaremos de los componentes de control. El presentador del día de hoy soy yo. Mi nombre es Patricio Albi. Soy el ejecutivo de desarrollo de negocios para el Cono Sur. Un poco más abajo también pueden ver mi correo patricio.albi@jci.com. Si les queda alguna consulta, si al final de esta presentación me quieren pedir el material o cualquier cosa en general, pueden contactarse conmigo. Les voy a compartir mi correo también por el chat para que lo puedan copiar. Ok, perfecto. Comenzamos. La agenda del día de hoy se compone de la siguiente manera. Comenzaremos con una introducción a lo que es el HVAC y el concepto de refrigeración. Después hablaremos más a detalle del ciclo de la refrigeración. Hablaremos sobre PEN, una marca de Johnson Controls enfocada en la refrigeración. Está muy enfocada en lo que son los controles de la refrigeración. Hablaremos sobre los controladores de temperatura de PEN, los controladores de presión de PEN, los controladores de propósito general de los que dispone la línea de PEN, y finalmente pasaremos a una sesión de preguntas y respuestas. Partiremos hablando sobre la refrigeración, el concepto teórico. La refrigeración lo podemos definir como un término relativo, ya que realmente nosotros nunca enfriamos algo. Solo tomamos el calor de un objeto y lo transferimos hacia otro lugar en donde no va a causar ningún problema, digamos. En este caso, y para intentar dar este ejemplo, tenemos acá un refrigerador. Nosotros tenemos comida caliente, o esa comida caliente bien puede ser comida calentada o puede ser comida a temperatura ambiente. Vamos a decir que la comida está caliente porque tiene una mayor temperatura que la ambiental o está más alta incluso que la del refrigerador. Nosotros si ingresamos esa comida caliente dentro del refrigerador, gradualmente esa comida va a comenzar a perder temperatura. ¿Por qué pasa esto? Porque realmente la comida está entregando calor hacia el refrigerador. La comida está cediendo parte del calor que tiene hacia el refrigerador. El refrigerador, para poder, digamos, enfriar esa comida, va a transferir ese calor al medio ambiente. Entonces, vamos a definir la refrigeración como el proceso en donde sacamos el calor de un objeto y lo transferimos hacia otro lugar. Todos los objetos, incluso los objetos que ya son fríos, poseen cierto grado de calor. Este calor también puede ser calor interno. Y pueden llegar incluso a ser más fríos, hablando técnicamente, si es que nosotros les seguimos quitando calor. El calor siempre fluye desde el objeto más caliente al objeto menos caliente, o desde el objeto más caliente hacia el objeto frío en realidad. El refrigerante. Bueno, parte esencial del ciclo de la refrigeración en refrigerante. Digamos que el refrigerante va a ser nuestra esponja. En el ejemplo de acá podemos ver una esponja y también podemos ver un poco de agua que está derramada. Prácticamente nosotros con la esponja absorbemos el agua, pasamos la esponja por sobre esta mancha de agua y la podemos llevar a otro lugar y la podemos desechar. La podemos botar en un contenedor o un lavamanos, un lavaplato. El refrigerante va a ser prácticamente lo mismo. El refrigerante va a ser nuestra esponja en nuestro sistema de refrigeración
y se va a encargar de absorber el calor no necesitado y transportarlo para rechazarlo en otro punto. Al igual que con la esponja, el refrigerante va a tomar el calor que está por ahí, lo va a transportar y lo va a desechar, al igual que una esponja lo podría hacer con el agua. Vamos a tocar algunos conceptos clave antes de comenzar a explicar el ciclo de la refrigeración. Hablaremos sobre el estado de saturación. Vamos a definir el estado de saturación como la condición en la que el líquido y el vapor existen simultáneamente. Realmente tenemos un porcentaje de vapor y otro porcentaje de líquido conviviendo dentro, digamos, del mismo proceso, en el mismo ciclo. Cuando ambos estén así, lo vamos a definir como un estado de saturación. Recordar que siempre es un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor. Sobre otros términos, tenemos lo que es el vapor sobrecalentado. Una vez que mi fluido ya pasó a estado gaseoso, ya se convirtió en vapor, este vapor yo lo puedo seguir calentando y nunca va a volver a cambiar su estado de la materia, digamos. Si yo lo sigo calentando, no se va a transformar ni en un líquido ni en un sólido. En ese caso, vamos a llamar el vapor como vapor sobrecalentado, debido a que podemos seguir sobrecalentándolo y no va a volver a cambiar de estado. Por el contrario, tenemos también lo que es el líquido subenfriado, que quiere decir que un líquido o una materia que ya pasó al estado líquido, lo podemos seguir enfriando y el líquido no va a volver a cambiar su estado de la materia. Eso quiere decir que lo tenemos subenfriado. Por otro lado, tenemos también el concepto de la presión, que dice que a mayor presión, mayor es el punto de ebullición de un líquido. Dentro de esta tabla intentamos ejemplificar un poco el concepto de vapor sobrecalentado, el de líquido subenfriado y del estado de saturación. Digamos que nosotros tenemos un líquido. Ese líquido puede estar, digamos, en una temperatura que se está combinando con el vapor, digamos que está en el mismo proceso de cambio de estado. Ese es el estado de saturación que tenemos acá. Tenemos un porcentaje de líquido y un porcentaje de vapor en conjunto, debido a que están cambiando de estado. Una vez que pasa ese umbral, se convierte en vapor. Y una vez que baja de este umbral, se convierte en líquido. En el caso de que nosotros lo sigamos enfriando, vamos a obtener un líquido subenfriado. Y por el otro lado, si lo seguimos calentando, vamos a tener vapor sobrecalentado. En este caso, lo podemos seguir calentando o seguir enfriando sin que nuestro componente vuelva a cambiar de estado a vapor o a líquido. Bueno, hablando de conceptos clave, vamos a explicar lo que es el ciclo de la refrigeración. En este ejemplo en particular lo vamos a intentar explicar a través de un equipo split. Vamos a asumir que esta zona interior es nuestra zona de confort o la zona que queremos climatizar y nuestro evaporador vendría a ser la unidad interior de un equipo. Acá pueden ver que el nombre zona interior está en rojo, eso quiere decir que es una zona que tiene alta temperatura o una temperatura que nosotros no deseamos y queremos climatizar. Ahora podemos ver que esta zona interior bajó su temperatura, por lo tanto cambió de color. Ese calor, digamos que no se pierde. Lo que realmente está haciendo es que el calor de la zona interior está pasando al refrigerante que circula por el evaporador. En ese caso, ese calor está metiéndose, digamos, en la esponja que vendría a ser el refrigerante. El evaporador absorbe el calor y además, justo en este punto, el refrigerante cambia de estado. El refrigerante, digamos, que entra en estado líquido y se transforma en vapor. Como el refrigerante, digamos, venía a una baja temperatura o venía a una temperatura, digamos, X, si yo le cedo calor, quiere decir que ese refrigerante va a salir mucho más caliente, porque está transportando ese calor para rechazarlo en otro lugar. Después de que el refrigerante pasa por el evaporador, ingresa al compresor. Como les dije, el refrigerante sale del evaporador en un estado de vapor
y también sale a una baja presión. El compresor lo que va a hacer es que se va a encargar de subir la presión de ese refrigerante y por consecuencia también va a subir la temperatura del refrigerante. El refrigerante entra al compresor y a través del bombeo, digamos, del compresor, va a salir mucho más caliente y va a salir con una alta presión. Además, el compresor, digamos que es una especie de corazón del sistema. El compresor es el encargado de hacer toda la recirculación del refrigerante por todos los componentes del ciclo de la refrigeración. Ok, tenemos vapor a alta presión saliendo desde el compresor. Ese vapor a alta presión ahora ingresa a mi condensador o a mi condensadora. En este caso, como estamos hablando de un equipo split, mi zona interior vendría a tener mi unidad interior, que normalmente la unidad de aire acondicionado que está adentro de las casas, y mi condensadora viene a ser esa típica unidad que está montada en una ventana o en un techo de un hogar. Para este ejemplo, nuestra condensadora va a rechazar el calor hacia el exterior. Lo vamos a definir también como la zona de rechazo. O sea que nuestro refrigerante viene a una alta presión y a una alta temperatura. Al entrar en el condensador, este condensador empieza a variar la velocidad de los ventiladores para disipar la mayor cantidad de calor hacia el medio ambiente. En resumen, digamos que la energía o el calor nunca se pierde, sino que lo que nosotros hacemos es tomarlo desde el interior, transportarlo y rechazarlo hacia el medio ambiente. Realmente nosotros estamos sacando el calor y lo estamos depositando en un lugar donde no afecta ningún proceso. Una vez que pasa el refrigerante por el condensador, el refrigerante vuelve a cambiar de estado y pasa a estado líquido. Sin embargo, como el compresor ya, digamos, ejerció gran presión sobre él, el líquido está a una alta presión. Una vez que el refrigerante sale de mi condensadora y entra a mi dispositivo de expansión, mi dispositivo de expansión lo que va a hacer es que va a estrangular ese refrigerante para poder bajar su presión. Una vez que el refrigerante, digamos, baja presión, vuelve hacia mi evaporador con una baja presión y en estado líquido, y también a una baja temperatura, para nuevamente adquirir el calor de la zona interior y repetir este ciclo. Este ciclo se conoce como el ciclo de la refrigeración y es digamos, es la teoría básica para el funcionamiento de cualquier sistema HVAC o cualquier sistema de refrigeración. Sobre los conceptos clave, como les dije, hay un periodo donde el líquido baja mucho su temperatura y no va a cambiar de estado. En ese caso nos vamos a referir al concepto de subenfriamiento. Ese proceso se produce cuando el refrigerante sale de mi dispositivo de expansión. Por otro lado, cuando mi compresor, digamos, hace la presurización de mi refrigerante, tenemos también una etapa de sobrecalentamiento, que es donde mi vapor sube a mucha temperatura. Por ejemplo, en esta flecha que pueden ver acá de color morado, yo ya tenía estado de vapor y la tenía a una temperatura alta, digamos, pero en esta parte de acá está una muy, muy alta temperatura. Eso se ve a eso me refiero con el concepto de sobrecalentamiento. Al igual que acá, también tenemos un líquido a alta presión con baja temperatura, pero en esta etapa, en esta parte del ciclo, mi líquido está a una muy, muy, muy baja temperatura. Esto es conveniente, digamos, ya que mientras más frío esté mi refrigerante, más rápido va a poder absorber el calor del medio ambiente. Al igual que el refrigerante que esté circulando por la condensadora. Mientras más mientras más alta sea la temperatura que circula por la condensadora, más rápido va a poder disiparla al medio ambiente. Claramente también va a depender de la temperatura exterior. Estado de saturación. Tenemos dos estados de saturación, tanto en mi evaporadora como en mi condensadora, debido a que en estos puntos en específico, nuestro refrigerante empieza a cambiar de estado. Quiere decir que se va combinando el refrigerante en estado líquido con refrigerante
como vapor. Por acá también tenemos algunos componentes de control. Acá es exactamente el mismo ciclo de la refrigeración con los mismos componentes. Por este lado tenemos nuestro compresor, nuestro evaporador, nuestro dispositivo de expansión y mi condensador. Es muy importante que uno se memorice todos estos componentes. Estos 4 equipos son los básicos de cualquier sistema de refrigeración. Por acá tenemos algunos componentes de control. Por ejemplo, tenemos, bueno, la entrada del compresor se llama la línea de succión, y por el otro lado tenemos la línea de descarga, o también se le llama la parte de baja y de alta, que sería la parte de baja presión y la parte de alta presión. En este caso, el controlador de baja presión lo que va a hacer es que me va a medir la presión que tiene en la línea de succión para detectar si es que hay una falla en la presión, o incluso podría ser para modular la capacidad del compresor. Por otro lado, tenemos un controlador de alta presión. Destacar que estos dos son presostatos, o podrían ser algún otro sensor de presión, pero en este caso son presostatos. Tenemos un controlador de alta presión. Lo que me va a hacer ese controlador de alta presión es que me va a medir la presión que yo tengo en la línea de descarga o de suministro del compresor, y en el caso de que esa presión se dispare o sea muy alta, quiere decir que el compresor tiene algún problema o mi ciclo no está funcionando bien. En ese caso, este controlador de alta presión lo que hace es cortar el ciclo para poder proteger a todos los equipos de refrigeración. Por acá tengo el controlador de presión del aceite lubricante. Lo que hace este controlador principalmente es medir el diferencial de presión que tengo en mi compresor con el cárter, y me va a detectar si es que tengo alguna falla de aceite, si es que tengo algún problema ahí de lubricación en el circuito. Y también es un dispositivo de protección. Por otro lado, también tengo controles de temperatura. Estos controles de temperatura lo que van a hacer también es proteger el circuito, en el caso de que la temperatura sea muy baja o podría ser muy alta, ya que yo podría instalar un controlador de temperatura en diferentes partes del circuito de refrigeración. Se va a encargar de cortar el circuito para proteger los componentes. Ahí se puede ver el control de temperatura. Y finalmente tenemos el controlador del ciclo de los ventiladores. ¿Qué es lo que va a hacer este controlador? Va a ser que controlar, digamos, la capacidad de funcionamiento de los ventiladores de condensación. Si es que yo tengo mayor capacidad de los ventiladores de condensación, quiere decir que voy a estar disipando más calor hacia el medio ambiente. Esto va a depender, digamos, de la aplicación. Ahora, sobre la marca Penn. Para los que no la conocen, la marca Penn es una marca de Johnson Controls. Esta marca Johnson la adquirió hace por ahí por los años 60, hace ya 60 años. Y digamos que esta marca ya tenía bastante tiempo en el mercado. Ya tenía 40 años en el mercado, por lo que el año pasado la marca Penn ya cumplió 100 años, 100 años produciendo componentes de circuitos de refrigeración. Acá podemos ver que tenemos también el circuito de refrigeración, está también explicado con sus diferentes estados de refrigerante, y podemos ver también un poco de la línea de productos que nos ofrece Penn para lograr un mejor desempeño en mi circuito de refrigeración o proteger adecuadamente los componentes del circuito. Por acá tenemos algunos controladores que se van a encargar de controlar el espacio. Digamos que van a estar sensando temperatura, por ejemplo, podría ser en la zona, en el interior. O podrían ser otros sensores de temperatura que van a intentar controlar, por ejemplo, la válvula de bypass, en el caso de que haya un problema con la temperatura dentro de mi ciclo de refrigeración. Se van a encargar de proteger o van a ayudar a controlar el sistema. Un poco más abajo tenemos los dispositivos que van en la parte de condensación. Podrían ser presostatos para medir la presión, o bien podrían ser variadores de frecuencia o controladores de velocidad para modular la capacidad de funcionamiento de la condensadora. Por acá también tenemos otros controles de presión. Normalmente estos controles de presión van en el compresor. Se van a encargar, como mostré en la imagen anterior, de que si la presión es muy baja en la succión del compresor, o la presión es muy alta en el suministro del compresor, van a cortar el sistema.
Esto va a ser como una estrategia, digamos, de protección para proteger mi dispositivo. Y finalmente el controlador de aceite lubricante, que lo que hace es medir la diferencia de presión y a través de eso me detecta si es que tengo algún problema con la lubricación. Las aplicaciones de los productos PEN. Como pueden ver acá, esto es muy variado. Podrían ser procesos HVAC estándar como calderas o incluso equipos chiller, o podrían ser algunos otros procesos más ligados como algo productivo del mismo ambiente, como podría ser una alberca, un invernadero, entre otras cosas. También tenemos el tema de las torres de enfriamiento. Nosotros podríamos modular, por ejemplo, la capacidad de los ventiladores de condensación a través de los productos de PEN. En manejadoras de aire también podríamos efectuar alguna especie de control, por ejemplo, en la zona, y podríamos controlar la manejadora de aire con los controladores de PEN. Las condensadoras, como les dije, podemos modular su capacidad de funcionamiento, podríamos instalar también algún dispositivo de protección, ya sea de temperatura o de presión. Y por acá también tenemos unidades rooftop, cámaras frías, una aplicación, digamos, de refrigeración que ocupa los mismos componentes que ya mostramos, pero a temperaturas más extremas. Digamos que independiente de mi proceso, mis componentes siempre van a ser los mismos, ya que el ciclo de la refrigeración no cambia. También podríamos controlar diferentes refrigeradores de un supermercado. Y bueno, ¿cuáles son las funciones de un controlador de presión o de temperatura? Como función general podemos decir que es abrir o cerrar un circuito a través de un contacto. Normalmente es para proteger al sistema, pero también podría ser para regular alguna capacidad o hacerlo más eficiente. Mi controlador de baja presión. Este controlador, este presostato, normalmente va a ir en la entrada del compresor y se va a encargar de controlar el límite inferior. En el caso de que la presión sea muy baja, me va a cortar el circuito para intentar proteger el compresor. Otra función que puede tener un controlador de baja presión podría ser para modular un compresor, en el caso de que yo tenga, digamos, algún dispositivo que pueda controlar la velocidad del compresor. Lo podría hacer modular a través de una señal de un controlador en la línea de succión. También tenemos los controladores de alta presión. A diferencia de los controladores de baja, normalmente los controladores de alta presión son para cortar el circuito. Siempre y cuando mi presión de suministro sea muy, muy alta o esté por encima del punto de ajuste que yo regule dentro del mismo presupuesto, se va a cortar. Se va a cortar para poder proteger mi equipo. También tenemos el controlador del ciclo de los ventiladores. Este controlador, digamos, que va a hacer que module la capacidad de la condensadora para poder controlar el tema de la presión y también que pueda haber un control eficiente de la disipación de la temperatura. Otro tipo de controladores que tenemos, que dispone la línea PEN, son los controladores de temperatura. Podría ser un termostato estándar o algún controlador, digamos, con un bulbo o algún sensor que yo pueda conectar directamente en la cañería para efectuar el corte en caso de que el sistema presente alguna temperatura muy alta o incluso puede ser una temperatura muy baja. Y el controlador de seguridad de aceite. Como les decía, este es un controlador diferencial de presión que se conecta en la salida de la bomba de aceite y en la presión de cárter. Y lo que va a hacer es que me va a detectar diferencias de presión y me va a controlar, digamos, el lubricante, en el caso de que sea muy, muy bajo o tenga algún problema. Tipos de controladores de temperatura. Tenemos dos diferentes. Tenemos por una parte los electromecánicos y por otro lado tenemos los electrónicos. Ahora los vamos a presentar a detalle. Para los controladores de temperatura tenemos diferentes modelos, como pueden ver acá. Tenemos uno que tiene una sonda y tenemos otro que tiene incluso el sensor de temperatura encima de la misma carcasa. Y estos controladores de temperatura existen en diferentes modelos. Son 16 diferentes modelos en el que cambia su carcasa, su sensor, el largo de la sonda. La verdad es que hay mucha variedad
para poder controlar cualquier aplicación que yo necesite. Tenemos también el diferencial ajustable o fijo, dependiendo del modelo que yo ordene, voy a poder ajustar la banda, digamos, del controlador. En el caso de que exista alguna falla, que el controlador me detecte muy baja o muy alta temperatura, yo también tengo la opción de pedir este controlador con la función de reseteo manual, si es que es una aplicación crítica. Quiere decir que si hay falla, yo tengo que ir manualmente a presionar el botón de reseteo, a donde esté el sensor, a donde esté el controlador, digo, o con reseteo automático, que se va a resetear cuando el problema, digamos, esté resuelto. En el caso de que yo tenía alguna alarma por debajo de los 10 grados, esa alarma se va a limpiar automáticamente si es que la temperatura vuelve a subir y si es que está acorde con el diferencial. También tenemos modelos resistentes al agua, con diferentes tipos de carcasa para ya poder cubrir diferentes aplicaciones ligadas a controles de temperatura varios. Un poco más adelante tenemos el controlador de temperatura de PEN A421. Este controlador se diferencia del anterior, ya que, como pueden ver acá, tenemos un display electrónico. Yo puedo configurar este mismo controlador desde esta interfaz a través de los botones. Puedo configurar una alarma por baja o por alta temperatura. También tengo diferentes carcasas para suplir, digamos, si es que tuviera que instalar este controlador al exterior. Y también tengo una sonda de temperatura de 2 metros de longitud, desde la cual yo puedo realizar un offset, que se llama, o un ajuste, para compensar en el caso de que esté presentando alguna pérdida de temperatura por alguna razón externa o porque, digamos que yo agrandé esa sonda con otro cable. La alimentación puede ser para aplicaciones comerciales o industriales y ahí debería, bueno, preferencia disponible con defrost. Digamos que también incluye un ciclo de descongelamiento para las unidades. Dentro de los diferentes controladores de presión, tenemos el primer tipo, que son los controladores de presión encapsulados. El segundo tipo son los controladores de presión electromecánicos. Y finalmente tenemos los controladores de presión electrónicos. Nuestra línea de controladores de presión encapsulados es la P100. Existen más de 500 modelos diferentes. O sea, esto va a variar dependiendo de los rangos de presión, para diferentes refrigerantes, para corte de alta o baja, modelos con reseteo automático y manual. Digamos que este controlador es el más sencillo. Es muy pequeño y es muy fácil de instalar también. Por acá también tenemos los controladores de presión P70. Digamos que estos controladores ya son electromecánicos. Se puede pedir ya sea para alta o para baja presión, o bien podrían ser duales. Si pueden ver acá, tenemos dos diferentes tomas de presión, tanto para la alta y la baja del compresor. Al igual que en las anteriores, tenemos referencias para reinicio manual y automático, diferentes rangos de presión. Y un detalle interesante es que este controlador puede ser utilizado con refrigerantes corrosivos como el amoníaco. Tenemos diferentes modelos, al igual que en el anterior. Esta vez no son 500, pero la verdad es que hay bastante oferta para poder cubrir cualquier necesidad que se necesite. Otro detalle es que la carcasa es de acero inoxidable y presenta muy buenas resistencias a la intemperie, tanto su modelo estándar como un modelo NEMA 3R. Por acá también tenemos la línea de presión de presostato, el P77. Esta línea, digamos que es un poco más económica que la anterior. La línea P70 está muy enfocada en lo que es el mercado americano. Y como detalle también la línea anterior es capaz de controlar amoníaco. En esta línea no podemos controlar amoníaco, pero tenemos una diferencia también en el tema de precio. Sirve para controlar presión de alta o baja, igual que la anterior. Y también tiene su versión dual, que vendría a ser la línea P78. Con la línea P78 yo puedo conectar la presión de alta y baja dentro del mismo presostato.
Poseen diferentes versiones, entre ellas poseen una versión que tiene carcasa de aluminio IP54, que son completamente selladas para evitar temas de filtración de polvo o humedad dentro del mismo equipo. Y acá también tenemos un controlador de presión, pero a diferencia de los dos anteriores, este controlador de presión ya es 100% electrónico. Tenemos por acá un transductor de presión que va a transmitir una señal de 0 a 5 volts hacia este controlador, y este controlador ya va a realizar toda la interpretación de esos datos que envía el sensor. En este controlador yo voy a poder ver cuál es la presión que está sensando el equipo y podría efectuar alguna activación de algún otro dispositivo o incluso podría efectuar alguna señal de alarma para baja o alta presión medida. Como otra ventaja puede ser que el transductor puede estar a 31 metros de este controlador. En este caso yo podría incluso utilizar este controlador como una interfaz de usuario para que las personas puedan ver de forma, digamos, un poco más interactiva cuál es la presión que hay en el sistema. Por acá también tenemos los controladores de presión en el aceite, como les dije. Están disponibles en reseteo automático y manual, con diferentes tiempos de retardo. Tienen también señal de alarma y pueden ser utilizados en refrigerantes no corrosivos y también con amoníaco. Como detalle, la carcasa de acero también es inoxidable para que lo puedan instalar en el exterior. Y acá tenemos también el controlador de presión de aceite P45, que a diferencia del anterior tiene algunas características definidas para algunos compresores especiales de la marca Copeland y Carlyle. Dentro de la línea de PEN también tenemos el controlador de la velocidad de los ventiladores. En este caso, este controlador está ligado a los ventiladores de condensación. Y este controlador me va a permitir escalonar diferentes etapas de ventiladores. Digamos que yo podría controlar 1, 2 o 3 ventiladores de condensación con este mismo controlador. Una característica de este controlador es que tiene entradas para transductor de presión. Posee dos entradas diferentes para estos sensores. Y yo podría controlar dos condensadoras con el mismo controlador, digamos. Podría controlar dos ventiladores de forma independiente. O hipotéticamente yo podría conectar ese transductor de presión y yo podría controlar diferentes etapas de ventilador. Como detalle, este controlador también posee protección IP54, lo que lo hace un equipo sellado contra el polvo o la humedad exterior. Dentro de la otra línea de controladores de PEN, digamos que estos son los controladores de propósito general. Con estos controladores yo, digamos, no tengo una limitación a cierta variable, ya que son equipos que tienen diferentes entradas por las cuales yo puedo conectar diferentes sensores, ya sea de temperatura, presión, humedad o de cualquier tipo en general. Y este controlador lo que va a hacer es que lo va a asociar a un lazo de control para poder activar algún otro equipo. Por ejemplo, yo podría hacer un control de temperatura con este equipo, indicándole a un equipo rooftop a un equipo paquete rooftop cuando tiene que encender y cuando tiene que apagar, entre otras cosas. Yo, por ejemplo, con este controlador podría controlar también la válvula de bypass de un chiller a través de un transductor de presión diferencial instalado en las cañerías, en la línea, o podría controlar un ciclo de humedad relativa. Y bueno, finalmente yo tengo mucha versatilidad con este controlador. La ventaja es que este controlador no requiere, digamos, de una programación exhaustiva o de un programador de PLC o un programador de controles de HVAC. Digamos que es muy sencillo. Yo lo puedo programar a través de la misma interfaz de usuario que me ofrece, el display digital y los botones. En el caso hipotético, yo también tengo diferentes módulos. Digamos que este controlador se compone de un cerebro y de diferentes ampliaciones, como se puede ver aquí, que me van a brindar más características. En este caso yo podría instalar alguna expansión para poder conectar Modbus, que es un protocolo de comunicación, en el caso de que yo lo quisiera integrar a alguna plataforma o hacia algún sistema de control central o un BMS. Y también tengo un módulo Ethernet. Ese módulo lo que va a hacer es que va a permitir que este controlador me genere una página web desde donde yo puedo configurarlo o incluso puedo realizar el monitoreo.
Entonces queda un servidor web dedicado para que yo pueda monitorear, controlar y configurar este controlador. Tiene diferentes opciones, se puede instalar directamente en RealDM a través de los clips que tiene atrás. Tiene hasta 10 etapas de control y como detalle también tiene un reloj a tiempo real. En el caso de que yo desenergizara este controlador y yo, digamos, tenía configurado un canal horario, ese canal horario no se va a perder. Muy importante. Pasa con los equipos que no tienen ese reloj a tiempo real, que en el caso de que yo los desenergice y los energice, siempre pierden la fecha. En ese caso se puede generar un problema ahí cada vez que haya un corte de energía. En este caso eso no pasa, ya que este controlador, al igual que un computador, por ejemplo, tiene un reloj a tiempo real adentro que permite que el controlador pueda almacenar esos datos dentro de su memoria. Y finalmente, como les decía, es un controlador muy versátil. Yo tengo diferentes módulos de entrada y salida para intentar acomodarlo lo más posible hacia la aplicación que estoy buscando. Aplicaciones, podría ser una manejadora de aire, control de válvulas de bypass, aplicaciones, eh, digamos, estándar de nuestra industria. Por acá también tenemos el controlador MR5 de PEN. Este controlador, digamos que va a controlar el, el ventilador del evaporador y también va a controlar el compresor de mi sistema de refrigeración. Este controlador tiene una característica bien interesante y es que también posee el ciclo de deshielo por tiempo y temperatura, pero también posee un algoritmo interno que le permite aprender del sistema. En el caso de que yo conecte este controlador, digamos, en un refrigerador, este controlador va a ir almacenando sus datos de temperatura de adentro del refrigerador y va a ir efectuando estrategias de control de deshielo por tiempo definidos por el mismo controlador. ¿Para qué me sirve esto? O sea, ¿por qué no buscar algo más estándar? Bueno, esta aplicación que trae este controlador finalmente está muy enfocada en lo que es la eficiencia energética. A través del control del ciclo de deshielo, va también a generar un ahorro energético importante dentro de mi dispositivo de refrigeración. Fácil la instalación, la puesta en marcha también es muy sencilla, como pueden ver acá el display es grande, es intuitivo, posee botones, estéticamente también es muy bonito y eso finalmente reduce la cantidad de horas hombres que yo voy a ocupar en la configuración, por lo tanto también son menos costos de operación. Como detalle, pueden ver acá el controlador va embutido dentro de un gabinete o dentro de alguna superficie, ya que posee un sobresaliente que no se puede montar directo en un muro. Posee salida por comunicación, posee comunicación Modbus RTU y también por protocolo BACnet MST. Un detalle muy importante de este controlador es que es 100% compatible con nuestra línea de control Verasys, lo que le permite conectarse a un sistema de control que ya está programado desde fábrica prácticamente, y yo voy a poder monitorear, digamos, todas las variables del sistema, voy a poder configurar horarios, el encendido y el apagado. Tenemos también dentro de la misma línea de PEN el switch de flujo F261. Como dato importante, vamos a tener al final de este mes un webinar dedicado exclusivamente a este switch de flujo y a otro controlador de PEN, por si les interesa entrar más en detalle. Posee diferentes carcasas, tanto NEMA 3R o NEMA 4, según se ordene a partir del número de partes. Puede ser utilizado para diferentes aplicaciones como aguas cloradas o aguas tratadas. Ahí también indica una aplicación, por ejemplo, podría ser diferentes piscinas. Aplicaciones para diferentes caudales de agua, caudales de vapor. Funciona para diferentes presiones. Y incluye un kit de paletas, o yo lo puedo ordenar con una paleta diferente, que va a ser más larga o más corta, dependiendo del diámetro de la misma cañería. De tal manera que sea versátil para poder instalarlo en diferentes equipos. Una aplicación muy estándar de este sensor es el switch de flujo para los chillers. En el caso de que quieran verificar que el chiller está funcionando bien, que las bombas estén operando correctamente, se puede instalar este switch de flujo. Ventaja es que su costo es muy bueno, es muy barato. Y bueno, nuevamente les pedimos disculpas por lo que pasó con nuestro webinar, que era un poco más temprano. Hubieron algunos problemas técnicos, pero desde ya les damos muchas gracias a todos por haber participado.
Y si alguien tiene alguna pregunta, sería muy, muy bueno que me la haga, de tal manera que nos podamos ir de acá aprendiendo algo nuevo. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Cristal, si está Cristal por ahí, si me puede ayudar un poco, un segundo. Sí, bueno. Sí, bueno, no puedo ver las preguntas ahora mismo, pero estoy viendo si alguien del equipo me las puede compartir. Un segundo, por favor. Bueno, de cualquier manera, pueden contactarse a mi correo. Mi correo es patricio.baldi@jc.com y cualquier duda, Patricio, sí consulta. tenemos algunas preguntas. Perdón. Ah, bien. Perfecto. Sí, gracias. Ok, a ver, te las voy diciendo. ¿Qué elemento me sirve para controlar temperatura de equipo AC de lunes hasta el domingo con temperaturas diferentes? Ah, mira, en ese caso tenemos, pueden ser diferentes alternativas, dependiendo del equipo. Si es un equipo de aire acondicionado general, yo podría utilizar mi controlador que les mostré de propósito general. Ese controlador, digamos que me viene a ofrecer estrategias de control un poco más completas. Yo con este equipo puedo controlar, digamos, si es una manejadora de aire, puedo controlar directamente cada válvula. En el caso de que fuera algún equipo más sencillo, como algún calefactor o algo así, yo podría utilizar algún controlador de temperatura como los que vimos acá en la presentación. Acá podría utilizar el controlador A421 o podría incluso utilizar algún controlador PEN de la línea A19. Son muy sencillos, digamos. Son como un termostato. Yo configuro un umbral, un límite, y una vez que ese límite es alcanzado, se realiza la activación de un equipo. Como estamos hablando de horarios, lo ideal sería utilizar el controlador de acá, el sistema 450, C450. Ok, otra pregunta. ¿Tienen otra opción de switch de flujo? Sí, sí, la verdad es que creo que tenemos una opción adicional. Este modelo también existe en un modelo diferente. Ahora mismo, a ver si puedo buscar el catálogo en internet. Tenemos diferentes modelos. Un detalle que es importante que todos ustedes sepan, toda la documentación de Johnson Controls es muy abierta. En el caso de que ustedes busquen información por Google, van a poder encontrar lo que necesiten. Acá está. Tenemos también una versión del Flow Switch que, digamos, va atornillado en la cañería y tiene una forma diferente. No es la típica paleta, sino que viene a tener esta forma que parece una válvula, pero es un sensor de flujo, digamos. Creo que tenemos algunas alternativas, pero esta es la versión normalmente estándar que utilizamos, ya que de verdad es muy, muy conveniente porque es muy económica y funciona muy bien.
Ok, siguiente pregunta. ¿Los dispositivos de control son compatibles con todas las marcas? Sí, sí, digamos que los dispositivos de control son compatibles con todas las marcas, ya que, digamos, sus contactos son eléctricos o electromecánicos. Digamos que se activa o se desactiva un interruptor, y ese interruptor nosotros lo podemos conectar a diferentes equipos, no hay ningún problema. Y en el caso de los controladores que ya son digitales o son un poco más avanzados, como el MR5 o el C450, nosotros podemos hacer diferentes estrategias. Podemos integrar ese mismo interruptor hacia otro sistema de otro fabricante, o nos pueden integrar a nosotros a través de algún protocolo de comunicación. Pero en sí estos controles de refrigeración son compatibles casi con cualquier marca de equipos de refrigeración o equipos de HVAC o con sistemas de control. No hay muchas limitaciones. Ok, la siguiente pregunta. ¿Los módulos electrónicos se pueden conectar vía wireless? No. Lamentablemente no. Digamos que traen un conector al lado donde yo lo voy acoplando con el módulo maestro, y de tal manera que se van transformando como un gran controlador. Pero no, la aplicación wireless no está disponible para este controlador por el momento. Sin embargo, hay controladores de la línea de Facility Explorer y Verasys que, dependiendo del país, podría suplir esa necesidad de wireless. Ok, ¿cuál es la longitud de la sonda en el C450? Ah, sí, mira, eso va a depender directamente del tipo de sonda de temperatura que yo utilice. El 450 no viene con ninguna sonda, quiere decir que yo tengo que proporcionar una sonda, digamos, como instalador. Esa sonda en sí podría ser, no tengo claro los tipos, pero puede tener diferentes largos, ¿no? Puede tener diferentes largos, no hay una medida en específico. En el caso de que, por ejemplo, dependiendo del sensor que yo utilice, no tengo claro si, por ejemplo, funciona con un termistor o podría ser con algún otro tipo de sensor, pero dependiendo del largo, se puede efectuar dentro de este mismo controlador un offset que se llama, que viene a ser un piso, donde yo puedo añadir, digamos, temperatura para compensar la diferencia que yo pueda presentar debido a que estoy utilizando una sonda muy larga. Si, por ejemplo, yo conectar una sonda a 10 metros y yo mido dónde tengo esa sonda y estoy marcando 20 grados y el controlador me está marcando 18, quiere decir que yo tengo una diferencia de 2 grados debido a la distancia, porque digamos que estos sensores son resistivos. Puede que haya alguna especie de perturbación por el camino que me influya, digamos, en la medida que tengo en mi controlador. En ese caso, yo puedo configurar dentro de este mismo controlador un piso, digamos, le sumo 2, y en ese caso el controlador me va a marcar los 20 grados efectivos que yo tengo en la zona. Ok, pregunta la misma persona, ¿dónde pueden conseguir esa sonda? Ah, bueno, esa sonda también la vendemos nosotros. Sí, sí, no está incluida dentro de esta presentación, ya que la enfocamos un poco más a los productos de PEN, pero dentro de nuestro portafolio de Johnson Controls tenemos diferentes sensores de temperatura, presión, humedad relativa, CO2, CO de presencia. La verdad es que tenemos un portafolio bastante amplio que se puede complementar incluso con estas soluciones. Nosotros somos distribuidores de todos esos Y, dispositivos. y si trabajan Wi-Fi. Ah, estos equipos, mira, realmente no trabajan Sí. Wi-Fi, pero yo al poder conectar un cable de red en este controlador, puedo conectarlo a un router que me puede generar un Wi-Fi, y en ese caso yo podría, digamos, entrar al servidor web a través de Wi-Fi. Sí, podría hacer alguno de esos tipos de control. Ahora, si podemos conectar equipos inalámbricos a este controlador, por el momento no. Solamente sensores cableados, por el momento. Ok, siguiente pregunta. En el caso de control de humedad y temperatura de un ambiente, ¿se puede asignar la misma salida en el frío para controlar ambas? Y si es el caso, ¿el controlador tiene alguna protección para evitar ciclos cortos del compresor? Sí, digamos que en ese caso yo puedo hacer configuraciones dentro del controlador. Lamentablemente, para aplicaciones que requieran un poco más de flexibilidad, siempre tengo mis limitaciones.
En ese caso, si estamos buscando alguna aplicación para alguna manejadora de aire un poco más avanzada o algo así, yo recomendaría un controlador de la línea de Facility Explorer o algún controlador de BMS. Este controlador yo prefiero utilizarlo mucho en las aplicaciones que son un poco más básicas, como controlar alguna válvula de agua, controlar eh, un lazo de presión, de temperatura, de humedad, pero cuando ya intentamos combinar algunos lazos, se puede poner un poco más complicado. Ahora, si yo puedo generar dos lazos diferentes para controlar dos diferentes válvulas o dos diferentes partes de un equipo, no hay ningún problema. Ahí sí yo podría recomendar este controlador. Si tengo que mezclar los lazos, la verdad es que creo que es mucho más conveniente utilizar un controlador programable. Ok, y la última pregunta. ¿Poseen dispositivos de control para sistemas de agua helada? Sí, sí, poseemos diferentes controladores. De hecho, la semana pasada hicimos un webinar de nuestra línea Verasis, un controlador bien particular que controla la central de agua helada. Me puede controlar hasta 2 chillers condensados por aire, también incluyendo sus bombas primarias y secundarias. Esa es la línea, digamos, plug and play. Con estos equipos yo igual podría hacer cierta configuración dentro de mi central de agua helada, como generar el ciclo de encendido de bomba y el ciclo de encendido del chiller y conectar algunos sensores para generar alarma. Pero si estamos hablando de una central de agua helada un poco más grande, siempre lo recomendable es ir con un controlador programable totalmente, ya que esto me brinda la flexibilidad para que yo al cliente le pueda ofrecer el mejor servicio y también le pueda ofrecer un sistema muy, muy, muy eficiente. Listo, Patricio, gracias. Ya no hay más preguntas. Solamente si puedes compartir la presentación. Si tú me la haces llegar, yo se las puedo compartir, Sí, no hay problema. Si por necesita favor. la presentación, sí, sí, con gusto. Mi correo es patricio.albi@j6.com. Pueden contactarse conmigo, Cristal, y les compartimos la presentación. No hay ningún problema. Y en lo que podamos ayudar, como siempre, estamos a disposición. Les reiteramos nuestras disculpas por el inconveniente del segundo webinar del día de hoy, pero esperamos que todos hayan podido comprender y ojalá que hayan podido aprender algo nuevo. Les damos muchas gracias y gracias también por confiar en nosotros. Hasta luego. Hasta luego, buena tarde.